Empieza en los primeros años 60 con este es el mismo, ¿no es cierto? Autorretrato de las vocaciones frustradas. Vocaciones frustradas, no es vacaciones, el error ahí. Vocaciones frustradas. Bueno, con mucha materia, típico de los primeros años 60, de la neofiguración y demás, seguir con estas coloraciones entre vermellones y sepias y demás, sigue fiel a esto, pero después cambia. Es decir, cambia, y si bien es el mismo seguir, es un seguir distinto. Cuando llegan los 70 no estamos tomando todas las etapas que él hace, vienen, y lo he puesto por esto en el surrealismo, estas visiones también inquietantes. La distancia de la mirada es una de las series, en donde no sabemos qué está mirando. Hay tapias, hay cosas que, digamos, planos que se ocultan, hay infinitos que se perciben o que se sugieren, hay personajes de espaldas. Los personajes de seguir no dialogan, a veces miran al espectador, a veces le dan la espalda, pero no dialogan entre sí. Y en la medida que está en París, es también un obsesivo de la técnica, y estas técnicas de los óleos o los acrílicos con bases aceitosas que él va haciendo son únicas. Fíjense ustedes, en el medio de París, y con muchas, no en este caso, alusiones a la Torre Eiffel y a lo parisino, porque él realmente le encanta, él vive fuera de París, en los suburbios. Sin embargo, él toma los personajes con el típico sombrero, que él dice que es una herencia familiar, toma los personajes que nos miran con recelo, y en una visión planimétrica, acá no hay perspectiva, esto es como un tapiz, un plano, distintos tamaños, las casas más chicas que los personajes en algunos casos, ninguno de los personajes conversa. Nos miran o nos dan la espalda, pero son como hormigas en el conglomerado urbano. Obras a veces muy coloridas, a veces oscuras, con líneas blancas, que caracterizan la obra de Seguí. Y hoy en día seguimos con esta trayectoria de Marcelo Torreta, por ejemplo, un pintor joven, ¿no?, que nos muestra estas asociaciones surrealistas con las cuales simplemente lo que quería mostrarles es esa continuidad de lo onírico, de las asociaciones diversas, sorprendentes, inesperadas. Bien, pero también, y esto se dio en Europa con anterioridad, vamos a transitar de la figura hacia la abstracción. Y hay varios artistas argentinos, en este caso es español, Juan del Prete, que es italiano, y Luis Seoane, que es español, se radican en la Argentina. Y fíjense ustedes que en los dos casos están las figuras, las vemos, son en un caso 3 figuras, en otro 2 figuras, en un caso básicamente coloreadas, fragmentadas, como era típico del cubismo, de ahí sale, ¿cierto? De ahí sale, en los dos casos podríamos decir cubistas. ¿Y por qué Seoane tuvo tanto éxito entre nosotros como muralista? Porque es capaz del gran trazo al cual le va metiendo color. Grandes figuras dentro del escaso monumentalismo que tuvimos nosotros, de México o de Brasil. Luis Seoane fue un candidato que pudo haber hecho enormes murales que lamentablemente en muchos casos se restringieron a las plantas bajas de los departamentos que se iban levantando y que hoy en muchos casos también han desaparecido debido a que esas figuras no estaban ya de acuerdo con lo que era entrar a un ascensor paquete. Bien. El Sara Grillo y Víctor Magariños están en un tipo de figuración que no sé por qué está aquí más mezclado, pero bueno, que más bien corresponden a la abstracción lírica. Es decir, no hay figuras, pero no hay geometría rígida. Prefiero venir aquí a esto. Fíjense, Alfredo Lito, gran pintor. Para mí es un pintor, así como hay muchos pintores sobreexpuestos en la actualidad, a mi juicio, creo que Alfredo Lito es un patrimonio de los argentinos notable, quizás ya sí,
el pintor más inteligente y también más medido, más cauto. Lito empezó su trayectoria artística con una abstracción casi geométrica. Tenemos algunos cuadros de él que son puramente líneas y colores casi montianescos. De pronto, líneas tangentes, y cuando yo era director del museo pedí que lo pusiera en mi despacho porque no había lugar para exponerlo, y era fantástico, y me he pasado 3 años mirándolo, no quiere decir que no haya trabajado entonces, pero tenerlo allí fue una presencia constante, ahora está expuesto, y es simplemente una abstracción en movimiento. Pero él seguía buscando y llegó a los simulacros, a las efigies, a estas residuos, ruinas de fragmentos, de figuras, de tótems, de íconos, en donde aparecen también como si fueran trozos de pared, pinturas sordas, o si no se quiere pinturas, pero que a mi juicio son tremendamente sugestivas. Yo diría, dentro de lo que es la maravilla de toda la creación artística que tenemos en Argentina, creo que Alfredo Lito es un personaje que tendríamos que revalorar más, porque su trayectoria y sus producciones no dejan indiferentes. Puede ser que no nos guste, pero al que le gusta, succiona. Uno puede estar delante de un Lito mucho tiempo delante de este también misterio. Alicia Penalba, porque no existe la ñ en general en Europa, pero Peñalba para nosotros, es una artista que también se fue, una escultora de una potencia extraordinaria. Lamentablemente no tenemos demasiadas Penalbas, hay una en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay algo en el Malva, hay una pequeñita en Bellas Artes. Es una escultora de dinamismo en el espacio. Grandes fuerzas, grandes piedras movedizas que se mueven en el aire, con una energía tremenda. Otro artista que los críticos disputan si es argentino o es italiano, de hecho nació en Rosario, estuvo en Argentina gran tiempo de su vida, pero la segunda mitad de su vida la pasó en Italia. Lucio Fontana. Aquí he puesto, fíjense cómo cambia un artista. La figura de 1931 es clásica, es su raíz, y si hubiera seguido acá lo diríamos como Fioravanti, o digamos en pintura como Stillenbergo, está con sus raíces itálicas, clásicas, italianas. Pero fíjense, en 3 años la diferencia. Escultura abstracta. Lo puse estas dos para que vean el gran cambio de este personaje que fue tremendamente inquisitivo consigo mismo y que llegó al final al informalismo espacial. Hay que mirar, hay que imaginarse en los finales de los 50, cuando él imagina estos concetti espaciali, donde corta la tela, porque ya esa tela que frente a la fotografía, frente a tantas técnicas, parecía que el pintor ya no tenía terreno posible. Bueno, los informalistas espaciales con collages y demás, o como Burri, poniendo telas, poniendo sangre, no sangre real sino pintura roja, trataban de expandir los límites del cuadro, o como Noé, ¿no?, que sacaba partes más allá del mar. Bueno, simplemente Fontana, en un rasgo más intelectual que puramente estético, pero también lo era, corta la tela. Y la primera la tenemos en el Museo de Bellas Artes, la segunda en la Cancillería. Bueno, no vamos a perder el café, tengo que seguir adelante, disculpen esto. Bueno, pero resulta que hubo un juicio que se le hizo al ex canciller Ditela por la compra de las obras que hoy adornan toda la sede de la Cancillería. Guido Ditela era una persona muy astuta, muy inteligente, muy amiga del arte, y encargó una comisión, dentro de la cual también yo estaba,
que eligiera obras para la Cancillería. Bueno, resulta que aparentemente un enemigo de él en la Cancillería, no lo voy a mencionar, pero le hizo un juicio por estafa, por sobreprecio. No me llamaron a mí, yo no estaba enterado de cómo habían terminado las compras. Me fijo que las columnas de los precios originales, de la actualización del precio y de los precios del mercado, eran altamente positivas. Solo en un listado, no me acuerdo cuántas obras, había 2 obras que se habían pagado en pesos, en vez de 2.000 pesos, 4.000. Pero cuando yo vi esas listas, digo, pero es netamente positivo. Todo lo que se ha comprado hoy vale mucho más. Y ¿qué es lo que está pasando? No, dice, pero fíjese las obras que se compraron. Y bueno, empezó. Fíjese, se ha comprado un residuo de ferrocarril. No, le digo, esta es una escultura maravillosa de Gamarra. Jorge Gamarra. Pero, sí. Bueno, pero no he comprado ningún quinquela. Menos mal, les digo, estamos llenos de quinquelas. Misoldi seguramente lo habrá comprado, con todo el respeto a lo que merece medio. Bueno, no. Entonces, sigo yo ya un poco, cuando entré en esto, vi que el sentido del juicio era un juicio al arte, que podría ser, pero no es para que lo juzguen los jueces, por lo menos esos jueces. Porque este chico me dice, secretario del juzgado, le digo, y menos mal, yo ya entiendo, menos mal que me han comprado una tela tajeada. Sí, me muestra, y me dice, 4, fíjese, estas 4 tajos. Digo, qué suerte, en el Museo de las Artes hacemos una con uno solo. Bueno, entramos aquí en la atracción geométrica, y fíjense ustedes, Raúl Loza, ya muerto, casi era inmortal, no sé con cuántos, 90 y pico de años, quizás sea también lo más hermético, lo más geométrico. Durante toda su vida él no cambió. Habría que leerlo y releerlo, porque está buscando las tensiones que se producen sobre un plano según los colores que se le van poniendo. Acá estamos en la abstracción geométrica. Quizás el islote, junto con el conceptual, más hermético para apreciar, en general. Bueno, y acá, en cambio, es uno de los islotes también más apreciados, curiosamente, por el mercado internacional hoy. Porque hacia los años 40, tanto artistas uruguayos, Rod Rothfuss o Carmelo Ardenquín, acaba de morir, o Gyula Kosice, que es un artista trasplantado. Kosice es la ciudad donde nació. El apellido de Gyula es impronunciable, no tiene vocales. Pero bueno, y ahí ustedes se dan cuenta que artistas que en algún momento se unieron en defensa del arte que ellos llamaban concreto, algunos de ellos, tendría que haberlo llamado abstracto, pero concreto, dice, el arte ensimismado. ¿Qué es el arte cuando yo le saco todo lo que no es arte, sino que es argumento, que es forma, que es un caballo a toda carrera, o es una madre amamantando a su hijo? Cuando me quedo con lo ensimismado del arte, me quedo con la forma y el color. Esto ya se había visto en Europa, Mondrian o el mismo Malevich. Bueno, aquí lo hace este grupo que se fragmentó. Es como, qué sé yo, como cualquiera de los grupos políticos que podemos ver, hizo bloques unipersonales. Entonces tenemos arte concreto, arte invención, el grupo Madí, todos pequeños, y la revista Arturo, que Kosice edita, y usan, fíjense, se van del marco, que era una revolución, y se van, por supuesto, de la figuración. Pura geometría. Acá es el arte ensimismado, según ellos creían, solo formas y colores, sobre un plano que ya no es el plano del, para muchos de ellos, el plano del marco. Aquí tienen uno de Kosice y uno de Juan Mele, que todavía sigue activo, acaba de hacer una exposición con sus 80 y pico de años. Distintas formas de ver esta abstracción, este ensimismamiento. O Tomás Maldonado, que quizás sea el más elegante, el más mondrianesco, arquitecto, continuador de la obra del Bauhaus, docente en Ulm, después de la Segunda Guerra, y con muy poca obra, porque bueno, hubo un problema familiar por el cual mucho de la obra de Maldonado se quemó en el patio de su casa.